Hace unas semanas la gente de Freewell me contactó para revisar un accesorio que me pareció sumamente interesante. En realidad no tiene nada que ver con filtros ni fotografía, pero te aseguro que es esencial para cualquier fotógrafo. Se trata de un lector de tarjetas que además nos permite transportarlas y guardarlas con extrema seguridad. Un producto perfecto para fotógrafos, creadores de contenido y profesionales, que podría ser perfecto de no ser porque no entiendo cómo han podido dejar esto así. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. En este vídeo voy a enseñarte al detalle cómo es este lector de tarjetas de la marca Freewell y qué es lo que tiene que tanto me ha indignado. Los sistemas de almacenaje son los grandes olvidados de nuestro equipo fotográfico y muchas veces no nos damos cuenta de que si perdemos o se nos rompe una tarjeta SD, podemos llegar a perder todo el trabajo fotográfico de nuestro viaje o de nuestro cliente. Por ese motivo, el nuevo lector de tarjetas desarrollado por la marca Freewell me resultó tan interesante. Todo lo llevamos aquí directamente, en una caja totalmente metálica, donde además del propio lector de tarjetas, llevamos almacenaje para 3 tarjetas SD, TF, CFA, CFB e incluso para tarjetas nano SIM. Es decir, absolutamente todo lo que podamos necesitar durante un viaje fotográfico o durante la realización de un trabajo en cuanto a tarjetas de memoria y tarjetas de móvil, lo podemos llevar aquí dentro, totalmente protegido y con la posibilidad de conectarlo directamente a nuestro ordenador o a nuestro teléfono móvil. Por ejemplo, en mi reciente viaje a Panamá tuve que sustituir la tarjeta de mi teléfono móvil al llegar al aeropuerto por una tarjeta de datos que compré allí, ya que mi compañía telefónica no tiene roaming en este país. Estas tarjetas nano SIM son muy pequeñitas, como bien sabes, y perderlas es extremadamente fácil. Así que lo que tuve que hacer fue llevarme una pequeña fundita para guardar la tarjeta dentro y llevarla conmigo en mi cartera. Con algo como esto que tengo aquí, podemos llevar directamente la tarjeta SIM guardada dentro de nuestro tarjetero. Y de esta manera llevarlo junto al resto de nuestro trabajo fotográfico, tarjetas SD, tarjetas TF del dron, tarjetas TF de la grabadora que utilicemos, absolutamente todo. Además, este lector de tarjetas viene de serie con una aguja para poder extraer el cajón donde se encuentra la tarjeta nano SIM en nuestro teléfono móvil. Es decir, lo llevamos dentro del tarjetero absolutamente todo. Desde Freewell nos dan la posibilidad de elegir entre 2 modelos diferentes de lector en función del tipo de tarjetas que utilicemos. Si solemos utilizar tarjetas CFA o CFB, tendremos que utilizar el modelo más completo, que también es el más caro. Este modelo incluye 4 lectores diferentes dentro del mismo aparato: lector de CFA, lector de CFB, lector de SD y lector de TF. Si por contra no utilizamos tarjetas CF, podemos irnos al modelo más económico, que es este que tengo aquí, que solamente incluye 2 lectores: lector de tarjeta SD y lector de tarjeta TF. Además, como te estoy diciendo, este lector nos permite transportar y guardar las tarjetas que podamos utilizar durante nuestro viaje o durante nuestro trabajo. Por ejemplo, este modelo que tengo yo aquí tiene capacidad para almacenar 3 tarjetas SD, puedo almacenar hasta 6 tarjetas TF, puedo almacenar también una tarjeta CFA, una tarjeta CFB y por último puedo transportar 2 tarjetas nano SIM. La conexión del lector a cualquier dispositivo se hace con este cable que tengo aquí, un cable de tipo USB-C, de estos redonditos de alta velocidad. Así que no solamente podemos conectar este lector a cualquier tipo de dispositivo que utilice esta interfaz de conexión, sino que además podemos conectarlo directamente a nuestro teléfono móvil. Y podemos transferir datos tanto del teléfono móvil a las tarjetas que tengamos conectadas, como al revés, podemos transferir los datos de las tarjetas al teléfono móvil. Y esto es un punto bastante importante para aquellos fotógrafos o creadores de contenido que generan contenido con su cámara profesional, pero que luego lo comparten en sus redes sociales a través del teléfono móvil, ya que inmediatamente después de capturar ese contenido pueden pasarlo a su teléfono móvil, editarlo y publicarlo. Además, otro punto interesante es que podemos conectar y leer simultáneamente todas las tarjetas que tengamos conectadas. En este caso, si tengo la SD y una tarjeta TF, podría estar leyendo ambas tarjetas a la vez,
pero en el caso del modelo superior, con los 4 lectores podríamos estar leyendo simultáneamente las 4 tarjetas a la vez. Así que, como te estoy diciendo, podría ser el producto perfecto, de no ser por este detalle que es bastante importante para mí. ¿Qué hay de los que necesitamos una conexión USB tradicional para poder transferir el contenido de nuestras tarjetas de memoria, por ejemplo, a nuestro ordenador? Los dos modelos de lector de tarjetas de Freewell vienen de serie con este pequeño adaptador de USB-C a USB 3.0 de alta velocidad. Pero el lector no lleva ningún tipo de compartimento donde poder guardar esto. Y fíjate en el tamaño que tiene esto. Realmente el concepto del producto es excelente desde mi punto de vista, pero para mí no tiene ningún sentido que llegues a tu hotel después de realizar todo un día de trabajo fotográfico y te encuentres con que no puedes hacer la copia de seguridad de tus tarjetas de memoria porque has perdido este adaptador tan pequeño que no puedes llevar alojado dentro del propio lector como el resto de tarjetas o como el propio cable de conexión que tiene el lector. Personalmente, al final yo he decidido llevarlo dentro de esta bolsa, que es una bolsa como una especie de cajón desastre con un montón de accesorios, de pequeños accesorios que yo suelo utilizar durante mis salidas fotográficas y donde sé que este pequeño adaptador no se me va a perder. Pero como te digo, para mí no tiene ningún sentido que yo tenga que llevar el adaptador aparte, en una bolsa aparte, cuando todo el producto en sí está concebido para estar totalmente integrado, de forma que yo todo esto lo pueda llevar de esta manera en la mochila fotográfica. Así que, gente de Freewell, este es mi punto de mejora y creo que el de muchos también para un producto que desde mi punto de vista es casi perfecto. Respecto al resto de características ya lo has visto, salvo el detalle de ese pequeño adaptador, desde mi punto de vista es un producto bien concebido, bien diseñado, con una buena idea detrás, sobre todo ideal para fotógrafos viajeros, para profesionales y para creadores de contenido que pueden llevarlo todo en un mismo accesorio protegido y salvaguardado. Así que amigos, espero que esta información os haya servido y os haya ayudado. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.